director comercial de Ferretería Su Proveedor. Estamos el día de hoy en la capacitación de concretos estampados. Tenemos hoy en compañía al ingeniero Oscar Mauricio. Él es el ingeniero técnico de la marca Concrete Col en la ciudad de Bogotá. Él nos va a compartir pues el día de hoy eh, los productos, los sistemas que trabajamos para estampados. Vamos a también analizar algunos tips de aplicación. Vamos a ver cómo se hace un estampado de piso, algunas recomendaciones en tema de colores, que es muy importante. Creo que también tenemos a unos clientes que ya han instalado pues concretos estampados y será muy interesante poder compartir experiencias, compartir de pronto alguna idea que tengamos adicional a lo que el ingeniero Oscar nos comparta, y de este modo ir generando muy buenas conclusiones al finalizar. ¿Listo? Podemos dejar las preguntas en el chat, que finalizar la capacitación pues me encargaré de leer todas las preguntas para que las solucionemos finalizando la capacitación, para que no tengamos interrupciones en medio de ella. ¿De acuerdo? Entonces, pues ingeniero Oscar, buenos días, bienvenido a esta capacitación y gracias por darnos el espacio, por darnos la oportunidad de escucharte, y esperamos pues que esto sea de un gran aporte de ayuda para todos nuestros clientes, nuestros amigos de su proveedor. Te doy la palabra. Muchas gracias, ingeniero Ángel. Me presento, mi nombre es Oscar Mauricio, yo soy asesor técnico y comercial de la firma Concrete Col, Concreto Estampado de Colombia. Concreto Estampado de Colombia es una empresa donde se dedican a la fabricación de todos los insumos para los concretos arquitectónicos o para los proyectos arquitectónicos donde esté incluido el concreto. Entonces tenemos muchas líneas de producción. Concreto Estampado de Colombia o Concrete contiene líneas de producción para piso, con todo lo que tenga que ver con concretos estampados de piso, concretos estampados de pared, concretos afinados, concretos arquitectónicos, todo lo que tenga que ver con prefabricados y todo lo que tenga que ver con pigmentaciones de concreto. Somos especialistas en todo lo que tenga que ver con pigmentaciones de concreto. Estamos ubicados nosotros, nuestra planta de producción está ubicada en la ciudad de Bogotá, y pues para Cali tenemos como nuestro aliado estratégico Ferretería Su Proveedor. Hoy vamos a tocar el tema de los concretos estampados en piso. Tenemos una presentación que vamos a guiarnos por él sobre cuáles son los pasos y qué es lo que necesitamos para hacer un concreto estampado de piso. Muchos a veces piensan que hacer un concreto estampado en piso es complejo, pero no. Realmente hacer un concreto estampado es un tema muy sencillo, sobre todo para el personal que conoce el manejo del concreto, ¿sí? Entonces, bienvenidos. Arrancamos con la presentación de concretos arquitectónicos, concretos estampados de piso. Entonces, primero, ¿qué son los pisos en concreto estampado? ¿O qué es un concreto estampado? Un concreto estampado es básicamente un acabado que uno le da a cualquier placa de concreto. Lo que buscaba anteriormente, buscábamos acabados con acabados de madera, acabados con escobiados, buscábamos acabados de cualquier tipo, nos imaginábamos cualquier tipo de acabados, a veces hasta lo hacíamos con diferentes tipos de herramientas, buscando darle figuras, diseños. Bueno, esto cambió. Ahora los acabados son a través de unos moldes y a través de unos insumos que nos garantizan la durabilidad de la figura y la durabilidad de los tonos. Bueno, para hacer un concreto estampado se requieren básicamente unas herramientas y unos insumos. Si hablamos de las herramientas que se necesitan para hacer un concreto estampado, la principal herramienta son los moldes. Esta es nuestra principal herramienta. Los moldes son 100% en poliuretano. Son unos moldes que tienen una durabilidad aproximada entre 100.000 metros cuadrados aproximadamente. Son moldes de larga durabilidad, es decir, que hay contratistas que tienen moldes hace 8 o 10 años y siguen con ellos. En moldes tenemos más de 170 diseños, ya estamos rondando los 200 diseños de moldes. Les comparto aquí en la pantalla nuestro catálogo de moldes.
Entonces aquí como pueden, no sé si logren ver, pero tenemos diferentes grupos en moldes. Moldes tipo adoquín, cualquier tipo de adoquín tenemos, cualquier traba, adoquín espina de pescado, adoquín corrido, adoquín en canastilla, adoquines con textura, piedras tipo adoquín, adoquines de 10x10, 20x20. Bueno, hay diferentes tipos de adoquines y también podemos crear adoquines de pronto que en dimensiones que ustedes quieran para sus proyectos se pueden crear también. Entonces es muy importante. Tenemos también tipos de moldes tipo abanico. Tenemos 4 tipos de abanicos, abanicos europeos, un poco más grandes, un poco más pequeños, pero en general pues todos abanicos. Piedras, para asemejar piedras en nuestros concretos, diferentes tipos de piedras, piedras redondas, irregulares, piedras grandes con piedras pequeñas, piedras de tamaño muy pequeño, piedras de tamaño muy grande, piedras con hojas. Bueno, acá como pueden ver, hay diferentes tipos de piedras. También tenemos diseños tipo laja. Tenemos diferentes tipos de lajas con diferentes dimensiones. La mayoría de moldes que se fabrican en Concrete Call son moldes que no superan el metro por metro. ¿Por qué lo hacemos así? Por manejabilidad de los moldes. Entonces son moldes de 60x60, 70x70. Estos moldes, dentro de ellos hay diferentes tipos de lajas con diferentes tipos de medidas y acomodaciones. Como lo pueden ver acá en la pantalla, hay también lajas muy similares a las pizarras. Aquí lo único que cambia son las dimensiones de las lajas internas y las distribuciones de las lajas. Distribuciones dentro del molde que van variando y van dando diferente tipo de textura. ¿Ok? Tipo colmena, cuadradas o mantas. O también este tipo de lajas grandes que generan piedras grandes. También tenemos una línea de tipos de madera, madera deck, madera larga, que trae sus punticos semejando los clavos de la madera. Y hay unas nuevas maderas que salieron, como esta madera roble, que es una madera con un acabado mucho más grueso. Este tipo de madera nogal es una madera más pequeña que no sirve tanto para piso como para pared. Ya más adelante hablaremos un poquito de pared. Y disculpa un momento, qué Sí. pena. Es que creo que hay varias personas que no han podido entrar, es porque está pidiendo permitir como que el anfitrión entre, pero no, pues no queremos como para tampoco interrumpirte. No sé si te queda fácil darle donde dice volverme al anfitrión de la reunión dentro de la plataforma de Zoom para yo poder darle como entrada a todos los asistentes mientras tú hablas. Esto lo hago acá por donde estoy, Donde está toda la lista de asistentes, Sí. ahí dice anfitrión, hay una opción que dice en ferretería su proveedor, volver a anfitrión. Ok, perfecto. Perfecto. Luis, y si puedes seguirme en tu pantalla, perfecto, listo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Gracias. Entonces tenemos también un tipo de moldes mantas. Mantas son texturas tipo piedra también, pero estas mantas ya no tienen juntas. Son moldes que no tienen terminación. Usted podría hacer áreas grandes donde usted no ve terminación entre molde y molde. Esta es la lógica de las mantas, ¿no? Moldes tipo tierra, que son semejando tierra seca, arena. Y las cenepas. Las cenepas son moldes que manejamos muy bien en terminaciones de zonas, para dividir zonas en el estampado, para dar como una decoración al mismo estampado. Entonces hay diferentes tipos de cenepas que pueden jugar muy bien con algunos moldes. Es decir, si tenemos un molde tipo laja, podemos pensar que el molde de cenefa MC02 nos podría jugar muy bien porque es la misma textura. Eso es lo que hay que buscar cuando uno elige un molde, que juegue muy bien para la arquitectura del diseño que tenemos, pero también combinarlo con otros moldes que pueden jugar también igual muy bien. ¿Ok? Tenemos moldes tipo IDU o moldes tipo losetas, que son los moldes que ahora pues tienen mucho furor porque nos lo están pidiendo mucho para los contratos estatales. Son moldes que asemejan los tipos de loseta toperol o tipos de loseta guía, ¿sí? Entonces son muy utilizados en esta línea, sobre todo cuando
se hacen en rampas, ahí es donde alternan, llamémoslo así, alternan las losetas con el estampado. En las rampas o accesos a las viviendas, pues ese es un lugar donde afecta mucho poner una loseta, porque la subbase falla mucho por el peso del vehículo que va entrando y saliendo. Entonces han optado, por ejemplo, el IDU en Bogotá ha adoptado colocar estampado en todos los accesos, en todos los pompeyanos. Entonces dan la continuidad del mismo diseño con estos moldes. Son muy, muy importantes y muy chéveres. Tenemos diferentes tipos de diseños de 20 centímetros, de 40 centímetros. Alerta, guía. Tenemos unos combinados. Estos combinados es que traen moldes adoquín 20 por 20, pero también se combinan con moldes tipo invidentes. Tenemos losetas tipo A50, que es la convencional de 40 por 40, en diferentes tipos de medidas, dependiendo del área que uno necesita fundir. Si son áreas extensas o playas grandes, puede utilizar el molde ML13. Si son áreas pequeñas o andenes angostos, pueden utilizar el ML12. Y hay otro tipo de losetas un poco más alargadas, rectangulares, más pequeñas, losetas en olas. Bueno, y viene una línea de los moldes de pared. Una línea de moldes de pared. ¿Qué diferencia entre los moldes de piso a los moldes de pared? Los moldes de pared son unos moldes más pequeños y con texturas más acertadas a las paredes, texturas de tipo piedra que se utilizan más en pared. No quiere decir que los moldes de piso yo no los pueda utilizar en pared, ¿sí? Hay muchos contratistas que los han utilizado, los moldes de piso en pared, y funcionan bien, ¿sí? Lo que recomendamos es que cuando son áreas muy extensas o proyectos muy grandes, es mejor utilizar moldes pequeños para que en el momento de la instalación no hayan desniveles en la colocación del molde, sino que pueda uno conservar la línea y sea más fácil para el instalador sostener un molde más liviano que un molde más pesado. ¿Ok? Seguimos con moldes de pared. Figuras, podemos crear moldes con muchas figuras, mariposas, acá ya tenemos algunas mariposas, delfines, micos, sapos, bueno, lagartijas, bueno, para decorar los pisos. Y se pueden crear también bajo diseño. Si tienen algún proyecto que ustedes deseen realizar y de pronto quieran incorporar un diseño diferente, un logo diferente o una figura o un escudo, se puede hacer y se puede crear. Acá vemos diferentes tipos rompecabezas, rosetas con alguna figura o algún diseño, una letra, por ejemplo. Moldes en rombos, moldes muy 3D, llamémoslo así. Y moldes para prefabricados, una nueva línea, ya después hablaremos de eso, una nueva línea de moldes donde son ideales para hacer prefabricados. Listo, estos son los moldes, contamos con más de 200 diseños. Entonces, seguimos en nuestra capacitación. La primera, hablamos de las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que necesito para hacer un concreto estampado? Primero, mis moldes. Y segundo, mi herramienta menor. Mis llanas, walas y todo lo que necesito para poder extender un concreto. Eso es lo que necesito en herramientas. Tenemos una ventaja muy grande, muy de la mano de la ferretería de su proveedor y nosotros tenemos la línea de alquileres. Y es que si tenemos proyectos muy pequeños, proyectos de 50 metros, 100 metros, 30 metros, donde no vale la pena comprar el molde, pueden a través de la ferretería alquilarlos. Entonces es una alternativa porque pueden contar con los 200 diseños, pero en alquiler. ¿Ok? En la herramienta. Eso es lo primero, las herramientas. Después seguimos con los 3 insumos que necesitamos para hacer un concreto estampado. Bueno, me subo un poquito acá, más de 170 texturas, así más o menos pueden quedar los diseños, más o menos. Esto es una pizarra, este que vemos acá es una piedra pegada junta gruesa, ¿sí? Este es un molde tipo madera, un proyecto en La Guajira, si no estoy mal. Bueno, seguimos ahora con los materiales, ya hablamos un poco de la herramienta. Ahora seguimos con los materiales. Ya sabemos que la herramienta no nos va a limitar de pronto a nosotros poder cotizar un concreto estampado, porque la alquilamos o la compramos, ¿ok? También hay una flota Madonna, no sé si la conozcan, la flota Madonna también la podemos alquilar para proyectos pequeños. Lo ideal es como facilitarle a ustedes que puedan instalar cualquier proyecto, no se limiten porque sea un proyecto pequeño o simplemente
proyectos grandes, no, también a proyectos pequeños. Los moldes, estábamos hablando de los moldes. Importante, Los moldes, qué pena, Oscar, sí, comentarles pues a todos los clientes que en estos momentos pues en su proveedor en la ciudad de Cali pues tenemos todas esas herramientas tanto para la venta como para el alquiler. Sí, pues muchos clientes que no se dedican 100% al estampado, sino que desean hacer un trabajo puntual como lo comentaba el ingeniero, pues ofrecemos también el servicio de alquiler y lo tenemos acá pues para entrega también inmediata, para que lo tengamos muy en cuenta que eso es importante. Gracias. correcto, correcto. Entonces ya sabemos eso, que podemos alquilarlo y es una alternativa muy, muy chévere. Los moldes. ¿Cuántos moldes recomendamos utilizar en una fundida? Lo que nosotros hemos, digamos, enseñado es que se utilicen 4 moldes y un pisón. Con 4 moldes y un pisón, uno podría hacer fundidas entre 60 a 80 metros cuadrados en un día. Cuando se me aumenta el rendimiento en un día, es decir, que tengo que hacer fundidas más grandes, por encima de 100 metros, necesito aumentar mi número de moldes. Entre más moldes, mayor rendimiento. ¿Ok? Eso es importantísimo. Si yo voy a arrancar un proyecto donde mis fundidas son por encima de 100 metros, tengo que tener mínimo 6 a 8 moldes. ¿Ok? Pero si mis fundidas en el día, aclaro, es en el día, son pequeñas, son fundidas de 60, 50, 80 metros, puedo hacerlo con 4 moldes. ¿Ok? Dentro de los moldes hay unos moldes que llamamos rígidos y hay otros moldes que llamamos flexibles. ¿Sí? Los rígidos, como su nombre lo dice, tienen una rigidez más alta y los flexibles, pues más flexibles. ¿Para qué son los flexibles? Para utilizarlo en zonas donde tenga yo que doblar mi molde. Contra los paramentos, contra algún poste que de pronto se me atraviese, alguna pared, algún muro, alguna silla, bueno, no sé, cualquier impedimento que no me deja colocar mi molde totalmente plano, simplemente utilizo el flexible para poderlo doblar más, ya que se deja doblar más. Hay unas mantas también que tenemos, que entregamos con los alquileres, también son unas mantas y son unas mantas muy parecidas como una tela. Esas mantas también son para llegar a sitios donde son difíciles de llegar con los moldes. Entonces llega uno con la manta y después remata con alguna herramienta que uno puede crear en obra o una varilla para darle la terminación a las figuras o a la línea que deja el estampado. ¿Listo? Son técnicas que se utilizan cuando ya hay mucha dificultad al estampar. Entonces esos son los moldes, 100% poliuretano, tienen 2 manijas los moldes, las manijas son esencialmente para levantarlas en el momento en que yo estoy estampando. Las manijas no se utilizan, no se recomienda para transportar los moldes de pronto del almacén al tajo, no se recomienda porque las manijas son muy susceptibles a de pronto a romperse en el momento que uno esté cargándolas constantemente. ¿Ok? Vamos con el primer material. El primer material que nosotros recomendamos utilizar siempre la mayoría de proyectos se llama Concrete Color. ¿Qué es un Concrete Color? Un Concrete Color tiene 2 funciones. Su función principal es darle una resistencia superficial al concreto contra la abrasión. Esa es su función principal. Darle una resistencia, es decir, que el desgaste del zapato o el desgaste de la llanta no deje que se deteriore mi piso en corto tiempo, ¿sí? Que tenga una larga vida. Por eso se llama endurecedor de cuarzo, porque tiene partículas de cuarzo que ayudan a que esa durabilidad sea a largo plazo. Esa es mi primera característica del Concrete Color. Y la segunda característica que encontramos es el color. Podemos darle un color. Contamos con más de 80 tonos. Entonces uno puede elegir diferentes colores entre rojos, amarillos, verdes, azules, diferentes colores. La dosificación de este material se recomienda que sea entre 4 y 5 kilogramos por metro cuadrado. Pero depende del oscuro. ¿Sí? ¿Qué me define? Qué pena, ingeniero. Le agradezco por favor a todos, señor Ariel Sánchez. Por favor, cerremos los micrófonos para que no podamos interrumpir la capacitación, ya, ¿vale? Gracias. Al finalizar, trabajamos con las preguntas. Ya, gracias. Listo, continuamos.
¿Qué me define que la dosificación de este producto sea entre 4 y 5 kilogramos por metro cuadrado? Lo que me define es el tono. El tono. Cuando tengo colores o tonos claros, necesito una dosificación más alta para que mi color quede homogéneo. Cuando son colores tierra o colores como estos que vemos en la pantalla, colores ocres, terracota, rojos, con una dosificación recomendada de 4 kilogramos por metro cuadrado. Se han hecho pruebas de laboratorio donde el producto tiene una resistencia de más o menos 6.800 PSI. Por eso llamamos que a veces, muchas veces dobla o triplica la resistencia superficial del concreto. ¿Ok? Entonces su función principal, resumiendo, proteger contra el desgaste, y la segunda función es darle color. Algunos nos preguntan, ¿y si no quiero aplicarle color? ¿Sí? Es válido. Usted no podría aplicarle color a un concreto, pero existe un endurecedor de cuarzo que se llama color neutro, es decir, color concreto. Entonces, está protegiendo el color, lo está protegiendo y está protegiendo el diseño, porque uno coloca un diseño en el concreto y quiere que le perdure a través de los años. Este es el material, esto es lo que permite el material, ¿ok? La durabilidad contra el desgaste. ¿Listo? Entonces, repito, son más de 80 tonos y se pueden crear tonos bajo pedido. Si mi proyecto requiere un tono especial y no lo encontramos dentro de nuestra carta de colores, entonces lo podemos fabricar. ¿Sí? Inicialmente tenemos 80 tonos, pero se pueden fabricar, digamos, quiero un tono entre el 118 y el 119. Si el proyecto lo amerita, se puede fabricar ese tono especial, pero para proyectos, yo creería proyectos que son por encima de 2 o 3 toneladas de producto que se necesiten fabricar. Bueno, esto en cuanto al Concrete Color. ¿Qué otra pregunta? Bueno, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo dosifico esos 4 kilogramos por metro cuadrado en mi fundida? Es muy sencillo. Yo lo primero que hago es sacar mi cantidad de metros cuadrados que voy a fundir en un día, ¿sí? Entonces, si mi cantidad en un día son 50 metros cuadrados, entonces sabemos que son 5 por 4, 20, son 200 kilos los que necesito trabajar ese día, y saco la cantidad de bultos que necesito para que me dé la suma de los 200 kilos, ¿ok? Entonces saco los bultos y los ubico alrededor de mi fundida para que queden homogéneo la repartición del color en todas las áreas. ¿Cómo lo aplico? En dos manos. Una primera mano con el 80% del producto, lo incorporo con una llana manual o lo incorporo con la flota Madonna, ¿sí? Y una segunda mano, que es el 20%, es simplemente retapando las partes que me hayan quedado de pronto bajitas de color o disparejas, ¿ok? Es importante que se tiene que incorporar con la llana al concreto, se incorpora. Y se trabaja con la humedad del concreto. No hay que aplicarle de pronto encima agua, no es recomendable. Se puede delaminar el concreto más adelante o laminar el concreto. Entonces es mejor a trabajar con la humedad del concreto. ¿En qué momento se aplica? En el fraguado inicial. Entonces el concreto tiene un fraguado inicial, que es, primeramente, hablándolo así como... ¿no? Tiene un fraguado inicial y es un charco que sale en el concreto, un exceso de agua sale en el concreto y él empieza a desaparecer. Ese exceso de humedad empieza como a desaparecer y tornarse mate el concreto. En ese momento es el momento para yo empezar a espolvorear mi endurecedor de cuarzo. No puedo hacerlo ni muy fresco el concreto, es decir, ni con mucha presencia de humedad, ni muy endurecido, muy endurecido. Si lo hago con mucha presencia de humedad, lo que va a suceder es que voy a tener un sobreconsumo de mi endurecedor de cuarzo. Se me van a ir unos kilos adicionales, ¿ok? Y si lo hago cuando el concreto ya está muy fraguado, es decir, el concreto está muy duro, pues voy a tener problemas que el endurecedor de cuarzo no se me va a incorporar y de pronto más adelante se me va a laminar, se me va a levantar, ¿ok? Entonces tiene que ser ese punto exacto. Es muy fácil, es como uno ponerle arequipe a una galleta, tiene que entrar muy suavecito. Si usted ve que no está entrando así suave, es porque lo está aplicando ya muy duro. Y si ve que se está como lavando con el agua, entonces toca esperar un poco más hasta que evapore un poco la humedad del concreto, ¿ok? ¿Para qué concretos se puede utilizar? Recomendamos que sea para concretos superiores a 2.500 PSI. Es decir, que más o menos tengan una carga de cemento de 6 a 7 bultos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque el cemento
es el que me da el puente de adherencia al endurecedor de cuarzo, ¿sí? Si mi concreto está bajo en cemento, entonces yo aplico mi endurecedor de cuarzo, pero me queda muy sobrepuesto, no tiene una adherencia fuerte, porque es pobre en cemento mi concreto, no tiene cómo adherir. Entonces más adelante lo que empiezo es a tener un desgaste rápido del endurecedor de cuarzo. Entonces recomendamos, repito, que sea por encima de 2500 PSI la mezcla de concreto, de 6 a 7 o más bultos de cemento por metro cúbico. Esa es la recomendación para el endurecedor de cuarzo Concrete Core. Bueno, un endurecedor de cuarzo no tiene por qué marearse con los rayos del sol, por eso decimos que es muy resistente a los rayos UV, ¿sí? Y no tiene por qué desgastarse en el corto tiempo. O sea, un endurecedor de cuarzo no tiene por qué desgastarse menos de 5 o 6 años, a no ser que el tráfico sea pero muy agresivo, ¿sí? Un endurecedor de cuarzo tiene que tener una vida útil por encima de los 15 años. ¿Ok? Si ya encontramos proyectos donde el nivel de, digamos, de tránsito es muy agresivo, nosotros recomendamos que le suban un poco a la dosificación del concreto. Es decir, que aunque pueden utilizar 4 kilos, es mejor utilizar 5 o en algunos casos hasta 6 por el tipo de tráfico que tiene la obra. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto al concrete core. Hay un segundo material que es el desmoldante en polvo. El desmoldante en polvo es un polvo microscópico, es un polvo muy delgado. Imaginemos una harina, es algo así muy similar el polvo en su textura, ¿sí? Y cumple también algunas funciones principales. Su función principal del desmoldante es ser el antiadherente entre el molde y el concreto. Es decir, que cuando yo coloque mi molde y lo retire, no se me quede pegado el molde al concreto. Esa es su función principal, ¿ok? Y tiene dos funciones secundarias que son darle color secundario al concreto y ser un curador inicial. Cuando hablamos de darle color secundario al concreto, es que es el que me deja los visos en mi placa. Entonces yo me voy a volver un poquito acá, no sé si ustedes logran ver en esta foto, por ejemplo, unos visos dentro de la madera que son más oscuros que el mismo concreto, ¿sí? Eso lo hace el desmoldante, ¿sí? Lo mismo en esta foto. No sé si logran ver dentro de la piedra un color más oscuro que el natural del concreto. Eso lo hace el desmoldante. Entonces recomendamos que cada vez que queramos envejecer un piso, lo que nosotros recomendamos es que se envejezcan sobre todo piedras o lajas, que son las que naturalmente son así, de diferentes colores. Entonces recomendamos que usen un desmoldante con un tono más alto de su misma línea. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo un color amarillo en mi concreto, utilizo un desmoldante café claro. Entonces me deja, por la misma línea de los amarillos, me deja la veta, ¿sí? O si yo utilizo un color ocre, también utilice más arribita un color ocre oscuro, por ejemplo, para que me deje la veta un poco más oscura que el color natural, que el color del endurecedor de cuarzo. Bueno, cuando hago un piso gris con un endurecedor de cuarzo gris neutro, pues utilizo un desmoldante gris oscuro, para que ese gris me deje las vetas marcadas en mi piedra. ¿Cuándo no recomendamos utilizar desmoldantes de colores? ¿O cuándo recomendamos que el desmoldante sea del mismo color del endurecedor de cuarzo, del concrete color? Cuando hace adoquines, losetas o baldosas. Normalmente los adoquines, las losetas o las baldosas, a no ser que sean ya con un diseño especial arquitectónico, no vienen de diferentes o no vienen envejecidos. Entonces se recomienda que utilicen el desmoldante del mismo color del concrete color. ¿Ok? Perdón. Del mismo color. Para que si manche, entonces manche del mismo tono. Entonces, si estoy haciendo discúlpeme un segundo. Si estoy haciendo un concreto en diseño tipo adoquín, espina de pescado, rojo o terracota, utilizo un desmoldante también color terracota. Me facilita la vida, porque si me mancha del mismo tono, ¿sí? Antes utilizábamos desmoldantes neutros. Antes los desmoldantes que utilizábamos eran neutros, que eran desmoldantes blancos, pero tenían también la característica que si lo dejábamos mucho tiempo sobre el concreto, o si se utilizaba con el concreto muy húmedo, quedaba algunas partículas pegadas. Entonces se veían superficies blancas dentro del concreto
y no era agradable. Entonces, por eso nos creamos el desmoldante, los desmoldantes de colores. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los colores, ya queda explicado. Si quiero envejecerlo un poco por encima, si quiero trabajar adoquines o losetas, el mismo tono. ¿Ok? Eso sería la explicación en cuanto a los tonos. Ahora hablamos que es un curador inicial. Cuando estemos en obra y trabajen y tengan la oportunidad de trabajar el desmoldante, se darán cuenta que él repele el agua. Cuando llueve o cuando lo pongo cerca de la humedad, él se repele. ¿Sí? Entonces, al estar sobre la superficie, la pérdida prematura de humedad que hace el concreto en los días de curado lo está evitando el desmoldante. Está evitando esa pérdida prematura de humedad. Entonces, no necesito utilizar ningún curador posterior cuando hago un concreto estampado con un desmoldante en polvo. No necesito utilizar un curador posterior de ninguno. Porque esos curadores normalmente que encontramos o que se utilizan son parafinas. Y esas parafinas cuando las aplico en el concreto me pueden manchar. Entonces si tengo un concreto rojo y le aplico después un curador de tipo parafina, me mancha el piso. Entonces es mejor dejar el desmoldante y el desmoldante mismo es el que nos va a curar el concreto. ¿Cuánto tiempo dejo el desmoldante? Lo ideal es dejarlo dependiendo del proyecto. Si quiero un envejecido alto, lo dejo de 4 a 6 días. Si quiero un envejecido medio, lo puedo dejar 3 días. O si no quiero un envejecido, pues simplemente lo quito a los 2 o al otro día, dependiendo también la resistencia del concreto y el secado del concreto y la región donde esté. Bueno, eso en cuanto al desmoldante. Tenemos otro producto que es sumamente importante para los concretos estampados y es el sellador. ¿El sellador qué hace? El sellador es un sellador base acrílico, un sellador acrílico, perdón, que lo que hace es proteger el piso contra grasas, contra aceites, contra crecimiento de vegetación y potencializar el color. Digamos que eso es lo que nosotros hablamos cuando se asesora en cuanto al sellador. Entonces, ¿por qué me potencializa el color? Cuando yo hago un concreto arquitectónico o un concreto de color, seguramente a los 3, 4, 5 días o cuando ya lo he lavado, el concreto se me torna de un color blancuzco, como si tuviera unas sales. Entonces, como si tuviera sales sobre el concreto, una sal. Y sí, es así, él tiene una sal en el concreto que se llama la deflorescencia, una reacción del cemento con el aire que hace que vayan saliendo unas sales del concreto, ¿sí? Y lo hagan ver más pálido el color, o lo hagan ver blancuzco, o lo hagan ver como si tuviera algo en la superficie que no dejara que su color se viera normalmente. Cuando yo mojo el piso, resulta que también veo el color y se me seca y lo veo pálido. Lo mismo pasa en los adoquines. Yo no sé si ustedes han visto proyectos donde se ve el adoquín y lo ve pálido, como con manchas blancas, como con sales, pero llueve y el adoquín queda con un color bonito, vuelve y se seca y vuelven y salen esas sales. Esa es la fluorescencia. Entonces, el sellador lo primero que hace es cerrar el poro del concreto cuando yo lo aplico y evitar ese tránsito de sales. Entonces me potencializa el color, me deja ver el color que yo le apliqué a mi concreto. Si no sello una pieza, si no sello un concreto o un prefabricado, si yo no lo sello, pues simplemente voy a tener ese proceso de fluorescencia afectándome el color. ¿Listo? El sellador. Y el sellador protege también, al cerrar el poro, cualquier líquido que le caiga al sellador, al piso, perdón, pues no lo deja penetrar en los poros del concreto. Si cae alguna grasa de algún vehículo, si cae algún reguero de algún líquido que caiga, si no tiene sellador, el poro simplemente lo rechupa. Y si ese líquido o ese líquido que cayó tiene alguna mancha, quedó manchado el piso. Mientras que si cae con el sellador ya aplicado, simplemente queda superficialmente y se puede limpiar, ¿sí? Entonces es un protector, potencializa el color y ayuda también contra el desgaste por abrasión. Es decir que lo primero que se desgasta antes de que se desgaste de pronto el endurecedor de cuarzo es el sellador, ¿ok? Entonces me ayuda a proteger el piso. Por eso recomendamos que cada determinado tiempo se haga un mantenimiento de sellador. ¿Cuánto? Depende del tráfico, depende del tráfico de la obra. Pueden ser 2, 3 o 4 años, depende del tráfico. Uno va viendo, cuando va viendo que se va perdiendo como el brillo, entonces es hora de pronto aplicarle otra mano de sellador para no dejar y no permitir que el desgaste llegue al endurecedor de cuarzo. Listo, tenemos dos tipos de selladores. Tenemos dos tipos, esto es muy importante, dos tipos de selladores. Sellador base solvente, sellador base acuosa. Son selladores acrílicos ambos.
pero uno es ecológico, se llama Sella Concrete Eco, y el otro es Sella Concrete Base Solvente. Uno es más costoso que otro, el solvente es un poquitico más costoso, el Sella Eco es un poquitico más económico. ¿Qué diferencia tienen? El curado, ¿sí? El curado más no el secado. Cuando yo aplico el sellador, ambos secan al cabo de 1 hora. Simplemente que con el sellador base solvente podría dar tráfico en 3 horas. Es decir, espero 3 horas y puedo abrir ese tajo para el tráfico, vehicular o peatonal, el que yo requiera. Mientras que en el base acuosa o en el eco, ecológico, tengo que esperar de 8 a 12 horas para poder darle tráfico a esa zona, ¿sí? Pero en la mayoría de proyectos donde se realiza el concreto estampado, muchas veces tenemos cerradas nuestras áreas y podemos sellar hoy para darle tráfico mañana. Entonces se puede aplicar el eco, que es una alternativa muy, muy chévere para esos tiempos porque es más económico. Es un sellador nuevo, el eco, es un sellador que salió hace pocos meses y que tiene las mismas características. Lo único es el curado, ¿sí? Pero yo le explico a los clientes y les digo, bueno, si usted no tiene un área que tenga que abrir de inmediato, pues pase por el eco, que también es muy buena alternativa y nos baja casi 1.000 y pico, casi 1.900 pesos a 2.000 pesos el metro cuadrado. Entonces es una alternativa que podemos trabajar muy bien y pues plata que le podemos ahorrar a nuestros clientes. Bueno, entonces ya aplicado los 3. ¿Cuándo se aplica el sellador? El sellador se aplica 7 días después del estampado. 7 días después del estampado, después de que haya estampado, de ahí en adelante puedo aplicar mi sellador. ¿Por qué no lo aplico mis primeros 7 días? Porque mis primeros 7 días el concreto está curando, está exudando humedad, está fraguando. Y si lo aplico, seguramente me van a quedar parches de blancos o que son humedad atrapados en el concreto. Entonces es mejor esperar 8 días o 7 días y después de ahí sí programar el sellado del concreto. De ahí en adelante cuando quiera. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces esos son los 3 insumos para un concreto estampado. Aquí podemos ver algunas fotos de proyectos que se han realizado. Me devuelvo un poquitico al sellador. El sellador también podemos ponerle color, ¿sí? Acá no sé si logran ver que de pronto tiene un poquito de color el sellador. Se puede hacer. Vendemos pigmentos para sellador que se pueden utilizar en cualquier caso que haya acontecido algo en el piso que no sea muy agradable o que tengamos inconvenientes en el piso. No es recomendable en un piso nuevo aplicarle sellador de color. No se recomienda, porque es mejor que quede con el sellador neutro para que se vea el color original del endurecedor de cuarzo. Solo recomendamos aplicar sellador con pigmento en un mantenimiento cuando ya de pronto han pasado muchos años y no le hicieron mantenimiento constante con sellador neutro y ya el concreto pues ya perdió su color, etcétera, entonces se aplica un sellador de color para recuperarlo. O cuando hay problemas muy graves en el concreto. Entonces, no, que mezclaron algún tipo de mezcla sobre el concreto, no lo pudimos quitar, entonces ahí es donde se recomienda de pronto para no demoler, aplicar selladores de colores. ¿Ok? Estos son fotos de obras que se han utilizado manejando diferentes colores en las obras y diferentes moldes. Básicamente, ese es el proceso del concreto estampado, es muy sencillo. ¿Sí? ¿Necesito un concreto especial? Algunos preguntan, ¿necesito un no, el mismo concreto. Otros preguntan, ¿qué espesor de placa puedo utilizar? ¿Sí? Nosotros recomendamos que los espesores para los concretos estampados sean superiores a 5 centímetros, pero no por el estampado, sino por el tráfico al que vaya dirigido. Es importante que ustedes miren para qué tráfico va dirigido mi concreto. Entonces, si es un tráfico netamente peatonal, donde no va a existir o no va a haber algún tráfico de vehículos, puedo mínimo utilizar un concreto de 5 centímetros, ¿sí? Lógicamente con sus juntas de construcción, sin juntas de dilatación, hay que hacerlo. Pero si es un tráfico vehicular, entonces tengo que saber qué espesor aplicarle dependiendo de mi tráfico. Porque puede ser vehicular, entrar a un conjunto, pero puede ser vehicular ya una vía, que ya tendríamos que es acudir a un diseño de pavimento rígido. Entonces hay que mirar, el espesor depende mucho del tráfico, no del estampado, porque el estampado es un acabado, ¿sí? Yo podría estampar en un mortero bien elaborado de 3, 4 centímetros, pero si es simplemente para tráfico peatonal. Ahí se podría estampar en un mortero, arena, cemento. Un diseño de mezcla bien chévere se podría estampar en ello. Y se ha hecho. ¿Ok? Dije, qué pena, antes de que pasemos a paredes. Aprovechemos aquí para responder un par de preguntas que tenemos acerca de pisos. Entonces, por acá nos pregunta la arquitecta Amanda
Si tiene un piso instalado como tableta tipo GRES, ¿se puede aplicar este acabado sobre este piso o se debe demoler el acabado que existe, afinar y aplicar el concreto estampado? Si hay una tableta instalada ya en un piso, lo recomendable es levantar la tableta y volver a hacer un concreto para poderlo estampar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tableta tiene muchas juntas, porque no es recomendable aplicar sobre una tableta un concreto, porque seguramente todo lo que yo le aplique, todo concreto que yo aplique sobre una superficie me va a calcar todo lo que está abajo. Entonces, si fallan las tabletas de abajo, seguramente esa falla me va a salir como fisura en la parte de arriba superficial del concreto. Entonces, no se recomienda. Que si puedo aplicar un sellador en una loseta, de pronto, algunos preguntan, hey, ¿puedo aplicar mi sellador en una loseta? Depende. Si la loseta ya tiene un tratamiento inicial y han cerrado el poro con otro tipo de sellador, hay que hacer pruebas. Primero, hay que hacer pruebas para ver la adherencia del sellador en el sellador que viene de fábrica o en la cera o en lo que le han aplicado anteriormente. O tendrían que abrir el poro del prefabricado de alguna forma con ácido nítrico y limpiarlo muy bien para quitar esa cera y poder aplicar un sellador de color para volver a revivir, digamos, esa zona. Mauricio Guzmán nos pregunta, ¿qué sucede si aplico un pigmento convencional para concretos durante el mezclado y no posterior al vaciado? Es decir, toda la mezcla me quedaría con el color que deseo. ¿Me podría repetir la pregunta, don Ángel? ¿Qué sucede si aplico un pigmento convencional para concreto durante el mezclado y no posterior al vaciado? Es decir, toda la mezcla me quedaría con el color que deseo. No sé si Bueno, Mauricio esa es Guzmán una quiera pregunta. participar y Sí, explicar un poquito mejor. ¿Qué pregunta esa es tiene? una pregunta. Sí, sí, esa es una pregunta muy interesante porque él dice, ¿qué pasa si yo aplico este material a la mezcla y no superficialmente? No, no se puede. No se puede porque el concrete color es solo superficial. Ya existe, pero sí existe un producto que nosotros fabricamos que se llama concrete color integral. ¿Sí? Es un aditivo en polvo que usted le aplica a su mezcla de concreto y la mezcla queda de color. Es otra alternativa para darle color al concreto y es muy interesante y es la que utilizan mucho los prefabricadores para darle colores a los adoquines, a las baldosas. Y es un polvo que vendemos, que usted lo aplica al concreto con una formulación que en resumidas cuentas dice, aplíquele máximo el 7% del peso del cemento. Y en ese rango, del 1 al 7, usted puede conseguir infinidad de colores. Es decir, que le aplico el 2%, me da un tono. Si le aplico el 7, me da otro tono. Si le aplico el 4, me da un tono intermedio. Pero es otro material. Se llama Concrete Color Integral. Listo, el arquitecta manda nos pregunta también que si hay que si el sello es acabado mate, porque dice que hay acabado sin ilustre y lustre. Sí, hay diferentes tipos de acabados en el sellador. Cuando hablamos del base solvente, hay acabado mate, que es sin brillo, semilustre, que es un brillo medio alto, y lustre, que es un brillo alto. Esos son los tres tipos de brillos que puedo encontrar en un base solvente. En el base acuosa, el brillo viene un solo brillo, pero la intensidad del brillo se la doy en la cantidad de manos que yo le aplique a mi concreto. Recomendamos que sean dos, con 2 manos usted puede tener un acabado muy similar al semilustre, pero recomendamos que también máximo le apliquemos 4 manos, máximo, máximo. ¿Sí? Con 4 manos tendríamos un brillo muy alto. No se recomienda aplicar más de 4 manos en el base agua. Y en el base solvente, recomendamos que sean 2 manos las que se apliquen, solo 2 manos y máximo 3, pero en sectores donde tengan mucho por el concreto, donde se vea que ha rechupado mucho. Listo. Hay una pregunta muy importante, ingeniero Oscar, de Juan Pérez, y también que la quería hacer ahorita ¿es más rentable económicamente a comparación de colocar el adoquín real o también de pronto comparado con la tableta GRES? Que no sé si tengas de pronto calculado más o menos Sí, esa, depende, esa comparación. depende. Claro, pero no podemos tener un valor exacto donde podamos siempre nosotros decir el adoquín es más costoso que el concreto estampado o viceversa. No, es un dato que nos da el proyecto. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un concreto estampado en un municipio lejano, donde no hay de pronto fabricación de adoquines cerca, tengo que entrar a comprar adoquines en diferente región, traerlo, instalarlo, pues en ese caso me va a salir mucho más barato un concreto estampado. Si hago 5 centímetros o 7 centímetros y lo estampo, me va a salir mucho más económico, ¿sí? Pero en casos donde
donde de pronto estoy cerca a la empresa de adoquines y comparo precios, es posible que me salga muy similar. Casi siempre el concreto estampado está a un menor costo de un prefabricado. ¿Por qué? Porque tiene mayor rendimiento y puede diversificar un poco más el acabado, ¿sí? Diversificarlo en el sentido de utilizar más moldes, ¿ok? Entonces, si yo comparo, un ejemplo, si yo comparo este tipo de madera, ¿sí? Versus a una madera, en este caso sí, el concreto estampado de madera es mucho más económico, porque una madera, el instalar una madera de este tipo, pues es muy costoso, ¿ok? Entonces hay que como ver el proyecto, no es bueno, digamos, poner en un rango, este es más barato, este es más caro, porque también depende del espesor de la losa, también depende del color que vamos a utilizar, ¿ok? También depende de las áreas que vamos a extender. Entonces, son precios muy similares que tendríamos que ver específicamente en cada proyecto. Nos pregunta por nuestro canal de YouTube William Moreno, ¿qué desmoldante me recomienda para un piso que no lo voy a echar color? Bueno, entonces nosotros siempre recomendamos que le apliquen color, ¿sí? Pero en determinado caso es un concreto MR40 hacia arriba que tiene propiedades contra el desgaste por abrasión, ¿ok? Ahí es donde recomendamos no utilizar un endurecedor de cuarzo. Y recomendamos que utilice un desmoldante también, o gris concreto, ¿sí? Dependiendo de tu concreto. Si quieres dejarlo envejecido, entonces utilizamos un gris oscuro, pero si no queremos dejarle ningún tipo de envejecido, utilizamos un desmoldante que se llama gris concreto, que es simplemente el color del concreto, ¿ok? Y no va a afectar mucho la tonalidad misma del concreto. Y por último tenemos aquí un compañero, nos dice Ariel Sánchez, yo vivo en Israel y estamos en un proyecto que se realiza para un tren rápido en cada esquina, color negro, color negro y el volante negro también. ¿Se necesita acaso una pintura especial para el tráfico pesado? Digo, no es lo mismo que hacerlo en una casa. La pregunta es sobre el sellador, es que le escucho un poco lejito, me No dice que sé, están utilizando un color negro con un desmoldante negro. no sé, Ariel, si pronto quieras participar y dinos Ahí escucho tu mejor. pregunta. Ariel. Nos dice, sí, dice que tiene un endurecedor negro y desmoldante negro y que si requiere pedir una pintura especial para tráfico pesado, por lo que va a ser un tren rápido. Ya, mira, sí, escucha. Sí. Sí, escuchamos. Bueno, ya más o menos Lo que entendí yo quería preguntar, y hace unos días atrás también mandé un correo electrónico y hacia ustedes, y entonces yo también quería comprar un moldes, cosa que tengo un poquito nada más, pero quiero comprar más. Bueno, respondiendo a la pregunta, respondamos inicialmente la pregunta del sellado, Y la pregunta en sí, sí es sobre el concreto, porque tengo aquí más o menos 200.000 metros cuadrados. sí. Ok, ya en este caso sí nos tocaría específicamente, ya ahorita por interno, nos contactamos con el ingeniero Ángel para poder tomar sus datos. El ingeniero Ángel y él a través de su proveedor podría empezar la cotización de tanto los moldes como todos los insumos a través del ingeniero Ángel. Entonces, ingeniero, no sé si ahorita pueda tomar los datos por interno y nos comunicamos con él. Bueno, y respondiendo a la pregunta de si tengo un color negro y voy a aplicar un desmoldante negro, ¿necesito aplicar algún sellador o alguna pintura de alto tráfico? No, no es necesario. No es necesario porque el concreto estampado está dirigido para alto tráfico. ¿Ok? El concreto estampado es un material muy resistente. El endurecedor de cuarzo triplica la resistencia superficial y el sellador aún más le ayuda a su desgaste por abrasión, entonces no es necesario aplicarle nada más. Con esto, con estos tres insumos, usted garantiza que si los aplica con las dosificaciones establecidas, no va a tener ningún lío. Es un concreto de tráfico alto. Eso sí, siempre recomendando garantizar
que se aplique la dosificación del endurecedor de cuarzo, lo que es. Y lo que dije inicialmente, si ya son tráficos muy altos, entonces no aplicar 4, sino 5 o hasta 6 kilogramos por metro cuadrado. Entre más endurecedor de cuarzo tenga en mi superficie, más resistencia tengo contra el desgaste. Listo. Continuemos, sí. Bueno, entonces ya terminamos el área de los concretos estampados. Si quieren conocer de pronto un poco más, pueden entrar al canal de YouTube que se llama concretoestampadocolombia.com y ahí pueden ver unos tutoriales donde hemos hecho diferentes tipos de muestras explicando paso a paso. De pronto se nos van muchas preguntas, se nos van muchos pasos, pero ahí los pueden encontrar. También tenemos unos brochures que los pueden pedir a través del ingeniero Ángel, que les podemos compartir en PDF, donde explicamos paso a paso ya con detalle cómo la instalación. El ingeniero Ángel se los puede compartir en PDF con mucho gusto. Aquí acabamos, digamos, el estampado de pisos. Ya conocimos los 3 insumos, ya sabemos que va diseñado para cualquier tipo de tráfico. Hay otro tipo de acabado que vamos a tocarlo así como por encima, que se llama el estampado de paredes. Ve, qué pena ahí, de pronto sería también interesante, ¿sí? No sé si tengas algún video o forma de cómo mirar de cómo se usa la flota Madonna o la llana redonda, que también son el pisón, que son las herramientas que se alquilan junto con los moldes. Claro que sí. Dentro del canal de YouTube, que se llama Concreto Estampado de Colombia, ustedes pueden ver todos los videos y ahí hay videos específicos explicándonos cómo utilizo la flota Madonna. Hay videos que dicen cómo utilizo el desmoldante. Solamente, si mi duda está solo en el desmoldante, hay un video que solamente le explica sobre el desmoldante. Y así en todos los insumos. ¿Ok? ¿La flota Madonna qué es? La flota Madonna es una llana gigante, ¿sí?, que me ayuda a ahorrar tiempo en el momento de la incorporación del endurecedor de cuarzo. Entonces, esta llana gigante, muchas vienen con cabezotes. Hay cabezotes de cadena, hay cabezotes fijos y vienen con unos tubos. ¿Ok? Y esta flota lo que hago es que donde no alcanzo a llegar yo con mi mano, o el trabajador alcanza a llegar con la mano, la flota me ayuda llevándola hasta el sitio que logre llevarlo, y la cantidad de tubos que yo la hiera a la flota, pues alcanzo hasta 4 o 5 metros o hasta más, ir y volver e incorporar el endurecedor de cuarzo. Ese es el objetivo de la flota Madonna, ayudarme a ahorrar tiempo y a llegar a lugares o a zonas donde no puedo llegar con mi mano, y evitar de pronto poner planchones o de pronto hacer maromas sobre el concreto para poder ir hasta allá. Lo que hace la flota Madonna es eso, ahorrarnos tiempo y llegar a lugares donde no puedo llegar con mi mano. Pero técnicamente es una llana gigante, ¿sí? Hay de diferentes tamaños, hay de 70, 80, 90, 1, 1,20, 1,50. Hay diferentes anchos, de 10, de 15, de 20, de 30. Los tubos y todos vienen de 1,80. Hay diferentes cabezotes, fijo, hay cabezote de cadena, hay cabezotes locos para usted poder llevar su llana por todos los lados. Bueno, hay diferentes tipos de cabezotes también que puede conseguir con el ingeniero Ángel y la ferretería. Listo, por acá, qué pena, hija, por acá nos pregunta el arquitecto Carlos Morales, que es el que necesita también instalar el endurecedor con helicóptero. Nos pregunta que si se puede aplicar sobre sella concreta sobre endurecedores, pues como cuando se aplica un endurecedor con helicóptero. Perfecto. Volvemos un poco al Concrete Color. Este Concrete Color está diseñado para concretos estampados. También lo podría utilizar yo en un concreto afinado o con máquina o llenadora. Sí, se puede utilizar, pero es recomendable utilizar el Concrete Color industrial, que es el mismo, pero simplemente lo llamamos industrial. Es un poco más grueso, que es más cómodo para utilizar con la llenadora y se puede hacer también. El Concrete Color, los mismos 80 colores, simplemente que cuando lo meto con la llenadora, prefiero pedir el industrial. Tienen el mismo precio, no le va a incrementar, simplemente que es un poco más grueso para que el plato pueda incorporarlo mejor, y tiene un poquito más de durabilidad. De hecho, no lo recomiendo utilizar manualmente porque es muy grueso, entonces al incorporarlo con mano no es tan fácil. Entonces, Concrete Color para estampado, Concrete Color industrial para afinado. Que si le puedo aplicar algún tipo de sellador, sí, le puedo aplicar sellador base agua o sellador base solvente sin ningún inconveniente. Listo. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los concretos estampados? Sí, dice que si en zonas de mayor humedad y calor es recomendable usar retardantes en el concreto. Sí, uy, qué buena pregunta, sí.
donde tenemos exposición a mucho sol o a mucho viento, es muy bueno utilizar un aditivo que se llama retard concrete, ¿sí? O retardante de evaporación superficial, ¿sí? Nosotros lo tenemos y se conoce, nosotros lo fabricamos como retard concrete, y es el que evita esa pérdida prematura de humedad en el concreto. Cuando yo estoy trabajando en unos soles o en unas temperaturas muy altas y el sol está directo, tengo que no extenderme a fundir áreas muy largas, ¿sí? Porque el concreto empieza a perder rápidamente la humedad, y cuando yo vengo con el molde y lo golpeo, me empiezan a salir fisuras por retracción de fraguado. Entonces, importantísimo, utilizar el aditivo, ¿sí? Que se llama normalmente en el mercado, lo conocemos como retardante de evaporación superficial, y en el caso de Concrete Color lo tiene como retard concrete, ¿sí? Ese nos ayuda a que no pierda tan rápido la humedad del concreto. ¿Cuándo lo aplico? Lo puedo aplicar posterior al endurecedor de cuarzo o antes del endurecedor de cuarzo. No me afecta. Recomendadísimo, no hacer muchas áreas o extender mucha área que quede expuesta al sol en temperaturas muy altas. Listo, perfecto, gracias. Dice, cada cuántos metros se debe dilatar el concreto. Recordemos que eso depende 100% del diseño estructural y del espesor de la losa. Exacto. Y Sí, cuando hacemos el estampado, pues se recomienda a veces que la forma o la figura que estés logrando estampar, pues logre coincidir donde va la junta, ¿de acuerdo? Y pues de acuerdo que las juntas pues deben de ir selladas con su poliuretano común y corriente. Pero pues para tratar de disimular un poco, pues se trata de que esas juntas coincidan con cortos o coincidan con esquinas del molde, ¿cierto? ¿Dije? Sí, correcto, correcto. En el caso que se pueda, ¿no? En el caso que se pueda. Hay algunos casos, por ejemplo, el adoquín espina de pescado, que su figura es en B, llamémoslo así, y es muy difícil que nos coincida con nuestro corte de juntas, ¿no? Pues igual el corte hay que hacerlo. Cada cuánto, lo que dice el ingeniero Ángel está correcto, depende del espesor de la placa, depende, pero hay una formulita muy fácil que uno se puede aprender, y uno dice 33 veces el espesor. Esta es una formulita como para obras que no tengan mucho complique. Entonces, si mi placa es de 10 centímetros, lo multiplico por 33, me da 330. Entonces, cada máximo recuadro es de 330. Entonces, yo no me voy tan lejos, yo lo hago cada 3 o cada 280. Me encojo un poco más por seguridad, ¿sí? Entonces, si la placa es de 5 por 3, 15, cada uno 50 máximo. De ahí hacia adentro, lo que quiera. Pero recuadros máximos de 1,50. ¿Cuándo hago mi corte de juntas? Mi corte de juntas no lo puedo hacer ni a los 2 días, ni a los 3, ni a los 4. A veces decimos, no, yo me espero 3 días para hacer un corte de juntas. No. El corte de juntas, según la norma, dice que es entre 6 y 8 horas posterior a la fundida de la placa. Pero muchas veces esas 6 o 8 horas nos dan a las 2 de la mañana, pues, y pues no vale la pena. Entonces recomendamos que la primera labor que hagamos al otro día sea el corte de juntas, para evitar cualquier tipo de fisuración, ¿sí? Si yo ya me voy a 2 días o a 3 días, la fisura nace y puede nacer de abajo hacia arriba. De pronto, para que llegue arriba la logre ver por ahí en 3 meses o 4 meses. Entonces, no. Siempre recomendamos al otro día, a primera hora, que la actividad que se haga sea el corte de juntas. Si corto en seco, si corto con pulidora y en seco, ese polvo no me afecta nada al concreto. Pero si corto con máquina cortadora y en húmedo, esa lechada que bota, sí tengo que limpiarla, porque esa lechada sí me puede manchar el concreto. Muy bien. Sí, señor. Continuamos entonces. Bueno, entonces ya terminamos un poco el concretos estampados de piso, ya saben, entren al link. De pronto ahorita se lo compartimos, Concreto Estampado Colombia, ese canal de YouTube, ahí pueden cacharrear un poco más en el procedimiento. O si no, por intermedio de la ferretería podemos seguir. Hay un estampado también muy, muy chévere, que son los estampados verticales o revestimientos o estampados de pared, ¿sí? Ya se manejan totalmente diferente al estampado de piso. Son dos áreas diferentes con productos diferentes, ¿ok? El estampado de pared también contamos con más de 80 tonos, los mismos tonos que encontramos nosotros en nuestra carta de colores de Concrete Color, también los podemos encontrar en Concrete Revestimiento. Son los mismos, 80 tonos. Si no los hay, también los podemos crear. Y tenemos texturas también, las que vimos ahorita en nuestro catálogo. Esta, por ejemplo, es una textura, esta amarilla es una textura pared Tungurahua, que es muy, muy bonita. De hecho, este proyecto se hizo
Este proyecto, si no estoy mal, se hizo cerca a Cali. Ese fue en Jamundí, ¿no? Ya después en Jamundí, este proyecto está en Jamundí, este proyecto está piedra amarilla. Y es muy bonito. Esta piedra se llama Tungurahua. Y si ya entro en presupuestos, para resolver de pronto la pregunta de presupuestos, una piedra Tungurahua fácilmente instalada, con todos lo que se necesita, la pega, la mano de obra, todo, está alrededor de 140.000 pesos la instalación de esta piedra. Mientras que en concreto estampado, máximo con mano de obra puede estar alrededor de 55, 60.000 pesos. Los materiales están alrededor de 30, 35.000 pesos metro cuadrado de esta piedra 1 centímetro. Entonces encontramos una reducción de costos de más del 50%, mucho más. Entonces es una alternativa muy chévere, muy económica para poder reemplazar algún tipo de piedra muy costosa. Bueno, y otra cosa importantísima, el mantenimiento. El mantenimiento de esta piedra es a largo plazo, no le crece vegetación entre las piezas, es monolítico, es de bajo peso para la estructura, es impermeabilizante porque evita la entrada de humedad a la vivienda, liviano, de colores, podemos texturizarlo, podemos ponerle visos a las piedras, bueno, se pueden hacer un montón de cosas interesantes en este tipo de estampados. Se requieren 3 insumos, igual que el piso. Los moldes, como les hablé inicialmente, acá vemos unos moldes más chiquitos. Si ves que los moldes manualmente son moldes de 30 por 30, 40 por 40, moldes más pequeños. Y acá vemos cómo lo están instalando, por ejemplo, en este sector. Los moldes se instalan y se van girando 180 grados para que no quede un parámetro repetitivo. ¿Sí? Los moldes. Trabajamos también con un concrete revestimiento. Es un material especial es muy especial. No se puede estampar en morteros, no recomendamos estampar en pañetes o en productos hechos en obra, porque se necesitan aditivos especiales para que ayude contra el descuelgue, para que ayude a la adherencia, para que ayude a la fisuración y sobre todo también para controlar los tonos. Entonces es bueno que compren ya su tono preferido a través de la ferretería, compran el tono que ustedes quieran. Tenemos 80 tonos. ¿Cuál es el rendimiento? 18 kilogramos por metro cuadrado. No necesito aplicar un pañete antes de, no. Si ya tengo una pared y está pintada, sí necesito retirar lo más que pueda la pintura, porque si no va a quedar adherido a la pintura y si falla la pintura, pues me falla el revestimiento. Entonces tengo que dejar la pared, o si tengo una pared en bloque o en ladrillo, si está en muy buen estado, yo puedo aplicarla sobre eso, no hay ningún problema. Pero si tengo una pared o una mampostería en bloque o en ladrillo, pero está mal instalada, ahí en ese momento sí recomendamos que le apliquen un revoque como para emparejar la pared y no haya un sobreconsumo del revestimiento. ¿Ok? Cuando hago un pañete tengo que esperar 8 días a que cure para poder aplicar este revestimiento. Cuando hago un pañete o un estuco tengo que esperar, tiene que ser un pañete rico en cemento, que no sea un pañete de solo arena, porque si no, no tengo un puente de adherencia adecuado. O si no, sobre las paredes que ya existentes, simplemente es que tienen que estar libres de grasas, libres de aceites, quitar la pintura para que no falle la pintura y de pronto se venga el revestimiento con la falla de la pintura. 18 kilogramos por metro cuadrado, 80 colores, propiedades de adherencia altísimas, propiedades de descuelgue, recomendamos que sea a 1 centímetro, pero hay proyectos que lo han aplicado a 1.5, a 2, usted puede aplicarlo hasta 3 y no se descuelga. También lo podemos aplicar en espesores más pequeños, cuando no tenemos una textura muy pronunciada o de pronto solamente queremos dejarla con color, o por ejemplo queremos dejar una pared con concreto a la vista. Se recomiendan espesores de 7, 8 centímetros, que no necesitan molde. Hay estampados que no necesitan molde, estampados que usted aplica revestimiento y le hace las dilataciones para que parezca una pared o un muro en concreto, bien sea que se haya hecho con estructura metálica o se haya hecho con madera. Uno puede hacer los acabados también manualmente con dilataciones, y cuando es en madera, hasta con las mismas maderas uno puede hacerlo. Es muy bonito, muy interesante. El material se deja acomodar a muchos acabados. El desmoldante ya no es en polvo, es un desmoldante líquido. La función del desmoldante es solo desmoldar. Aquí no aplica de pronto que visos o algo, no, solo desmoldar. ¿Listo? Hay algunos clientes que se han puesto curiosos y dicen, hey, voy a utilizar el desmoldante del piso para la pared.
Entonces, como es en polvo, entonces lo aplican sobre el molde y estampan y le sale algo bonito, le salen texturas bonitas, le salen inventos chéveres. Se puede hacer también. ¿Apago la cámara? Y el hidroconcrete. El hidroconcrete no es el mismo sellador. Aquí ya es un hidrófugo que tiene propiedades contra el crecimiento de vegetación, hongos, algas. Es un bactericida, un biocida. Entonces es un hidrófugo que se le hace mantenimiento cada 7 años. Un hidrófugo a 7 años. ¿Ok? Eso en cuanto al hidroconcrete. Que si puedo aplicarle sellador base de agua. Sí, le puede aplicar sellador base de agua. Que si puedo aplicarle sellador base de solvente. También puede aplicarle sellador base de solvente. ¿Qué me varía? El brillo. En este no consigo brillo, en otros de pronto puedo conseguir brillo. Entonces, a muchos les gustan las paredes mate. Al que le guste con brillo, pues nos pasamos a un sellador base de agua, base solvente. Ese es el hidroconcrete. Y estos son acabados que puede uno obtener en estampados verticales. Estampados de piedras, estampados de adoquines rústicos. Siempre buscamos un acabado rústico, ¿no? No buscamos de pronto semejar los adoquines que quedan perfectamente planos, porque como es un trabajo manual que tenemos que hacerlo con llana, muchas veces vamos a encontrar algún tipo de desnivel en la pared. Entonces por eso es que es llamado para que sean acabados rústicos, donde no se noten esos desniveles o esos milímetros que de pronto la llana nos dejan cuando estamos haciendo el acabado. ¿Ok? Por eso te va a encontrar usted muchas texturas es tipo piedra o tipo laja o este tipo de fotos que les estoy mostrando. No quiere decir que no podamos hacer concretos lisos. Sí, se pueden hacer también concretos lisos. Algunos lo lijan, algunos les abren huequitos con taladros para que parezcan los pasadores de las formaletas. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con este material. ¿Listo? Esos son los dos tipos de estampados que se pueden hacer en concreto, de piso y de pared. Bueno, ¿alguna pregunta? Don Ángel. Tenemos por aquí la arquitecta Amanda Casas. Dice, ¿por qué el ingeniero manifiesta que es de bajo peso la estructura si es concreto, se hacen aligerados o a qué se refiere? Creo que fue cuando hablaste de lo... Claro, cuando nos referimos a que un revestimiento le genera a la estructura un bajo peso versus una piedra, ¿sí? Una piedra, los espesores de una piedra artificial, de una piedra tipo Tungurahua, son espesores de 2 a 3 centímetros, son prefabricados pesados que va a recibir la estructura. En este caso va a recibir solamente un revestimiento de 1 centímetro. Eso hace que la carga que lleva el edificio sea mucho menor a la de un prefabricado. Por eso decimos que es más liviano para las estructuras. Esa sería la Muy respuesta. bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta de referente a los muros? Buenas tardes, buenos días, tarde ya. Buenas tardes, don Víctor. Bueno, yo en cuanto al concreto estampado de pisos, pues en la poca sapienza de uno ya uno va cogiendo experiencia y pues todos estos datos no sobran. Tengo sí muchas dudas en el tema del concreto estampado, revestimiento, concreto revestimiento. Primero, hay clientes que hay veces por bajar costos, porque cuando le hablan de algo que ya viene preparado para un solo fin, pues se asustan, de pronto dicen, no, esto sale muy costoso, entonces hagamos el mortero normal, cemento, arena, y de ahí para adelante le damos un manejo con lo que venden en la empresa, el desmoldante, el color, bueno, las otras cosas. Entonces, ¿qué tan aconsejable es de pronto aceptar eso o decir, no, toca con revestimiento, con concreto revestimiento, o se pueden hacer esos cambios? Claro, Víctor, lo que explicaba yo inicialmente es que no se recomienda hacer en algún tipo de en algún tipo de mortero que hagamos en obra. ¿Por qué? Porque el material tiene que tener unas características, primero de adherencia, ¿sí? Entonces, tener una adherencia alta para que en el momento que yo golpee mi molde no se me descuelgue, ¿sí? Eso es la primera característica, una muy buena adherencia, y para que en el futuro él no se me venga, ¿no? ¿Ok? También tiene que tener características contra la fisuración, para que en el momento que yo golpee mi molde no se me fisure, ¿ok?
también tiene que tener características contra el descuelgue. Él solo, cuando yo estampe, él solo trata de descolgarse, entonces tiene que tener unas características que no se descuelgue. Si yo lograra en algún momento estamparlo, él se trata de caer, de descolgar, porque es 1 centímetro o un poco más a veces que la ley de la gravedad lo trata de bajar. Entonces no se recomienda. Adicionalmente, pues ya viene el color, entonces usted no tendría que hacer ninguna mezcla de color en obra, sino ya viene el color. Entonces las características son bueno, la manejabilidad también, la aplicación, la textura, cómo queda, los visos que va a dar el mismo revestimiento en el momento del secado. Todo eso hace que sea recomendable utilizar un concrete revestimiento y no un mortero común y corriente. Porque seguramente más adelante se empieza a fisurar, de pronto se le cae, de pronto, bueno, todo lo que puede pasar con un mortero de este tipo. Entonces no se recomienda, don Víctor. Bueno, muchas gracias. Y una última cosita, de pronto me pudiera colaborar. Los costos de mortero normal comparados con el costo de concreto revestimiento, porque es que es más fácil de hacer. En los concretos sí varía mucho por los espesores y por los tráficos, sí. Pero en el muro sí tienen de pronto ese dato que me lo regalen. Muchas gracias. Sí. Claro, el costo de 1 metro cuadrado de insumos, hablemos de los 3 insumos que necesitamos para estampar, de un concrete revestimiento, del Desmol Concrete y del Sella Concrete, por metro cuadrado, depende mucho del tono, ¿sí? Del tono, pero puede oscilar en pesos colombianos entre 30 a más o menos unos 37.000 pesos. De pronto hasta un poco más económico, podríamos irnos por ahí de unos 27 a 37.000 pesos. En ese rango de 10.000 pesos, por encima por debajo, puede rondar 1 metro cuadrado de los 3 insumos para hacer un concreto estampado de pared. ¿De qué depende? Del color. Del color. Entonces es bueno que si vamos a invertir en una pared, le pongamos algún color. Color beige, color negro, bueno, hay 80 colores. Entonces eso va a ayudar muchísimo a que el proyecto quede mucho más visible y que le dé un valor agregado al proyecto. ¿Ok? Ese es el precio estimado. Claro, que si tienen alguna obra, no importa pequeña o grande que sea, pueden cotizarla a través de los canales de la ferretería. Con don Ángel podemos hacer la cotización y ustedes van mirando, van tanteando cuánto les puede costar, qué colores puede bajar, qué colores son los que más gustan en la región. Hay muchos colores que gustan más en una región que otras. Hay muchos moldes que gustan más en una región que otras. Entonces ustedes van acomodando el presupuesto, van mirando, bueno, aquí gustan mucho los colores ocre. ¿Cuánto vale? Entonces pueden hacer el presupuesto a través de la ferretería y van mirando cuánto les puede costar el metro cuadrado. Pero es un producto que tiene una vida útil de más de 30 años. No van a tener ningún inconveniente con este producto. No tiene desgaste. Primeramente, el único desgaste que genera es el desgaste por el agua, pero si lo vamos a hidrofugar cada 7 años, es un producto que es eterno, tiene mucha durabilidad. Por acá pregunta otro cliente que si se puede aplicar sobre ladrillo cerámico liso. Tenemos que mirar si el ladrillo cerámico tiene algún tipo de sellador, ¿sí? Ese ladrillo cerámico no sé, no recuerdo si tengan algún tipo de sellador. Si no tiene sellador, se puede aplicar, ¿sí? Si tienen selladores ya establecidos, entonces es recomendable quitar ese sello, para poder aplicarlo. Aquí estoy mostrando a Oscar mi cámara. Sí, ese tipo de bloque se puede aplicar, sí, esos no tienen sellador. Eso no tienen sellador, sí, se puede hacer. Sí, no tienen sellador, no hay ningún problema. Sobre ese se puede hacer. Se aplica a 2 manos. Ese se aplica a 2 manos. Una primera mano muy rápida, lo van a ver en los videos cuando puedan entrar a la página, pero una primera mano muy rápida y muy delgada, que es como mi puente de adherencia. Entonces la máquina es la primera mano en donde yo aplico la fuerza para que entre en los poros de mi superficie, ¿sí? Del sustrato que voy a instalarlo, y una segunda capa ya dándole mi centímetro. Sí, puedo utilizar balsos de 1 centímetro para poder llevar niveles y no tener consumos. Puedo utilizar maderitas en los perfiles de las paredes, en los filos, para llegar al centímetro, etcétera. Eso lo pueden encontrar en los videos. Esos videos son también muy ilustrativos, pueden entrar a verlos. Listo, para que la arquitecta Amanda nos pregunte otra vez si en el área de Bogotá y aledañas Concrecol cuenta con instaladores certificados. Sí, hay instaladores certificados, hay instaladores que ya tienen
conocimiento de los productos. Y claro que sí, hay muchos, de hecho, Muy bien. certificados. Ya depende de la región. Por ejemplo, en la región del Valle ya se pueden contactar con la ferretería para que ellos sean los que pueden encaminarlos Así es. al instalador más adecuado para el proyecto. ¿Qué más tenemos, ingeniero Oscar? No, yo pienso que ya tocamos los dos temas en piso, en pared. Hay muchos más temas en concretos arquitectónicos, hay concretos afinados, hay todo el tema de fachaletas, todo esto, pero ya podríamos hablarlo en otra reunión que hagamos. Digamos, aquí ya tocamos los dos temas importantes que son piso y pared, ¿sí? Ya, digamos, resolvemos preguntas, pero pues no sé si tengan otra pregunta y resolvemos en este corto tiempo que nos queda las preguntas que vayan saliendo. Dice de Martí, en los concretos de pared también se puede aplicar óxidos. Claro, en los concretos de pared y en los concretos de piso. Los oxidantes son un óxido, un químico que viene con color y lo que hace es quemar el piso o quemar el revestimiento o quemar el endurecedor o quemar el concreto y darle un color. Siempre que usted va a utilizar un oxidante, es importantísimo, si es en piso, que sea sobre un endurecedor, porque el oxidante simplemente tiene una función, es oxidar. No tiene función de resistencia contra el desgaste, no tiene ninguna otra función estructural, sino solo darle pigmentación al concreto y no tiene una variedad de tonos muy amplia. ¿Sí? La mayoría de tonos son tierra, tenue, son colores así como envejecidos. Se puede aplicar tanto en piso como en pared antes del sellador o antes del hidrógeno. ¿Sí? Se aplican con una espumita, se aplican con una brocha y se aplican a las piezas que solamente se quieran aplicar, se quieran instalar. No sé si acá tenga alguna foto. No, aquí no hay fotos con sellador. Bueno, acá, por ejemplo, miremos en la pantalla si logran ver. Esta muestra Volcán Tungurahua, si ve que tiene unos visitos como de otro color. Eso es oxidante. Se aplica sobre una brochita o sobre una espumita y se van dando los visos a la piedra, como quieran darle. Eso en el tema de pared y en el de piso igualmente. Pueden hacerlo con un rodillito pequeño o con una brochita a cada piedra o a cada pedacito que quieran aplicarle, lo hacen con oxidante. Tienen que ser unos oxidantes lógicamente de muy buena calidad. Nosotros tenemos unos oxidantes que se llaman concrete oxidante. Viene el concentrado del oxidante o viene listo para usar. Entonces, cuando necesitamos áreas pequeñas, por ejemplo, que va a ser una pared de 5 metros cuadrados y no quiero comprar el puñete grande, tenemos 1 litro listo para usar, que es mucho más económico. ¿Ok? Entonces existe y se puede hacer. Ese litrico le alcanza para unos 8 metros cuadrados, de 6 a 8, dependiendo de la cantidad de manos que va a utilizar. Entonces con 1 litro puede utilizarlo muy bien. Se llama concreto oxidante y vienen como, si no estoy mal, 8 tonos. Bien, nos preguntan también que si se puede aplicar el revestimiento encima de drywall o superboard. Encima de drywall no se recomienda. Encima de drywall no se recomienda porque la humedad del revestimiento puede afectar el drywall. Encima de superboard sí, encima de fibrocemento sí se puede hacer. De hecho lo hacen mucho en áreas donde de pronto no quieren entrar a intervenir o quieren quieren remodelar frecuentemente, colocan la lámina de fibrocemento y sobre ella instalan, ¿sí? En recepciones o en sitios donde ya saben que más adelante, o en sala de ventas, o para las muestras que nosotros queramos montar en nuestras oficinas, se pone la lámina de drywall, se aplica sobre la lámina de drywall y ya en un futuro pues simplemente retiramos la lámina y hacemos otro estampado. Se puede hacer sobre, Qué bueno ese método. sobre fibrocemento, no sobre drywall, fibrocemento, superboard. ¿Listo? No se puede instalar sobre metal, no se puede instalar sobre vidrios, solamente concretos, materiales a base de cementos y fibrocemento. Listo, muy bien. No sé si tengamos otra pregunta adicional. ¿Algún tip, ingeniero? ¿Alguna recomendación extra? ¿Alguna anécdota que tengas? Les voy a hacer una recomendación muy importante en el tema de los estampados de piso.
Cuando, digamos que reuní qué es lo que más pasa en una obra o qué error es el que se comete mayormente en una obra de estampados de piso, ¿sí? Y lo que siempre he recomendado es que hagan pocas áreas cuando estamos empezando a conocer o cuando empezamos una obra. Si yo empiezo un proyecto y estoy hasta ahora entrando en el conocimiento de los concretos estampados, lo ideal es empezar a hacer áreas pequeñas. Entonces el primer día, seguramente en la mañana, haré 20 metros. Y hasta que no termine esos 20 metros, no arranco a hacer mi otro tajo. Pueden ser 20 o 30. Entonces siempre hagamos áreas pequeñas arrancando los proyectos. ¿Sí? A veces tenemos experiencia en el concreto estampado, pero no conocemos el concreto. No conocemos el secado del concreto. ¿Sí? No sabemos cómo se va a comportar el concreto. Entonces siempre arranquemos con áreas pequeñas. Porque es muy diferente usted fundir un concreto sobre el recebo a fundirlo sobre otra placa, ¿sí? a fundirlo sobre una placa de entrepiso. Todo en los tres casos se comporta y seca completamente diferente. Una cosa es fundir un concreto en obra, mezclarlo en obra, y otra muy diferente es hacer fundir un concreto o estampar un concreto premezclado. ¿Ok? Todos los concretos tienen un secado diferente, dependiendo del clima, dependiendo de la región. Entonces, mi recomendación principal es, siempre hagamos áreas pequeñas en nuestras primeras fundidas. La termino, veo cómo me queda, y ahí sí me arriesgo a doblar esa área, o bueno, ya más o menos voy conociendo el secado del concreto y sabré qué hacer. El mayor error es, no me estampó, no logré estampar, el endurecedor de cuarzo se me fisuró, el concreto, el endurecedor de cuarzo se ve mareado más adelante, y casi siempre es al final de las fundidas, donde no alcanzó a llegar el personal a estampar o a incorporar el endurecedor. Y casi siempre son en las primeras fundidas y en el primer tramo. Entonces, recomendación, o resumo, áreas pequeñas en las primeras fundidas de cada proyecto. Esa es una recomendación muy chévere y que si la siguen seguramente van a tener éxito en todo, porque no todos los colores tampoco son fáciles de aplicar. Unos son más fáciles, otros son más complicados. Los colores como rojos, como ocres o tierra, colores tierra, son muy fáciles de aplicar, o un negro o un gris neutro son muy fáciles. Pero si yo voy a utilizar un color beige, un color claro, un color crema, un color verde reseda, son colores que necesitan más detalle. Entonces recomiendo que lo hagan con más cuidado, y eso va de la mano del área que voy a estampar. Entonces, entre menos área intervenga, más puedo controlar mi concreto. Esa sería una recomendación importante para todos los proyectos. Y siempre tener a la mano, bueno, otra recomendación, siempre tener a la mano un plástico porque me llueve y me afecta mi acabado, y todas las fundidas que yo haga, esa misma noche la tapo. O sea, fundida que haga, fundida que yo voy tapando, porque si me llueve en la noche, pues me va a afectar el acabado. La única fundida que tapo es la de ese día que trabajé. Ya, si pasan 2 días ya no pasa nada si llueve, pero la de esa misma noche es mejor taparla cada vez que yo haga. Entonces, termino mi trabajo, tapo mi estampado que hice el día de hoy y listo. Y así todos los días, tapar el que hago en el día. ¿Para qué? Para que si me llueve en la madrugada no me afecte. Listo, muy bien, pues ingeniero, muchísimas gracias. También agradecerle pues a todos los participantes. Recuerden por favor seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, donde estaremos compartiendo mayor información. Vamos a empezar a generar mucho contenido de productos, donde vamos a explicar procedimientos de aplicación, también de diferentes marcas, y podemos también interactuar con demás clientes y tener varias conexiones y experiencias, ¿no? Estaremos pues anunciando una próxima capacitación en los próximos 15 días. Recuerden que estamos ubicados en la ciudad de Cali. Ferretería es su proveedor en el norte de la ciudad de Cali, y podemos despachar a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces pues muchas gracias, Oscar Mauricio, pues muchísimas gracias, estamos en contacto y vamos a, esperamos que de todo eso se haga pues una muy buena alianza con muchos clientes de ahora en adelante. Muchas gracias a la Ferretería, su proveedor. Muchas gracias al ingeniero Ángel por su invitación y a todos los participantes. Muchas gracias. Y quedamos muy atentos a cualquier duda que tengan. Estaremos prestos para atenderla. Listo, bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego a todos.
Gracias, ingeniero Ángel, muy amable. Con gusto. Gracias, ingeniero.